un temazo, Venus y Lilith, dictado por nuestra querida Úrsula Cosmic, que no quiero dejar pasar este primer minuto para mostrar algo acá en pantalla. ¡Tarán! Nuestra premium que va a sacar. Es que Úrsula, tú eres tan querida con nosotros, siempre nos publicas. Yo te digo, ayúdame con este curso y tú me lo publicas en tus redes, en tus correos, en todo. ¿Cómo no? Mejor dicho, contarle a toda nuestra audiencia que Úrsula Cosmis ha sacado membresía en su canal de YouTube y vamos a ayudarte a impulsar eso. Bienvenida a este camino. Además, como estás a un día de cumplir años, porque nuestra querida Úrsula cumple mañana años. Vamos a Bueno, celebrar pero juntos, mi vamos a querido Juan celebrar, Carlos, exacto. porque Juan Carlos está de Está de cumpleaños. cumpleaños hoy, claro. Hoy. Cumpleaños feliz, Juan Carlos. Feliz cumpleaños a A ti, ti. Feliz cumpleaños, Juan Carlos. Feliz Carlos. cumpleaños a ti. Feliz revolución solar. Con el sol ahí brillando a toda luz hoy día, mi estimadísimo Juan Carlos. Sí, señor. Pues ¿Qué gusto, compromiso pues. tengo yo hoy? ¿Qué compromiso? Con un cumpleañero y con una precumpleañera. Mira, yo delante, aquí, en el medio de los dos soles, pues me siento muy Además somos gemelos, con Úrsula, sí, hermanos, señor. de Sol, casi en el segundo decanato de Virgo, ascendente en Leo, los Leo, dos, tenemos sí, un ascendente en señor. Leo. Yo la escucho a ella en su canal y digo, uy, pero es que esto, yo lo estoy pensando también. Entonces yo siento ahí que hay Tú eres su mucho ánima, gemelo. tú eres su ánima, Ánima y el Úrsula. ánimos. Eres la ánima de Juan Carlos. Y él es su Hermano ánima. solar, yo le digo el hermano solar porque tiene el sol al lado de mi sol. Hermano solar. Y mira, Así que, no nos pusimos de acuerdo, ella está de negro y yo estoy de blanco, los dos Virguitos. Bueno, tenemos un súper temazo hoy día. ¿Qué Un les parece si temazo, hablamos? Claro que sí. Venus y Lilith, dos expresiones de lo femenino, dos expresiones que nos definen profundamente, además, porque Venus es lo más cercano a nuestros procesos de individuación, a nuestra moral, a nuestra concepción de lo que valoramos. Y Lilith, la emancipación de lo femenino, que todos tenemos activa a esta Lilith de alguna u otra forma, que está buscando liberarse de ataduras, de convenciones morales, sociales y demás. Y en su recorrido, qué bonito hablarlo contigo, que has hecho todo un trabajo con Venus, tanto con los puntos de estrella de Venus, como con los puntos de Venus-Marte, que este trabajo que hiciste de Venus-Marte me parece totalmente revelador. Y además que vamos a tocar una temática de Lilith que forma parte de la temática que voy a estar desarrollando con mayor profundidad en el Congreso Almas que se nos viene en Palma de Mallorca. Ya quedan pocos días, así que las personas que aún todavía no están aprovechando este ciclo de abundancia de astrología, bueno, Congreso Almas, Enzo, ¿en qué sitio pueden ir a ver la información de este maravilloso congreso? Sí, señor. Bueno, tú lo has dicho, mi querida Úrsula, ya estamos a unas 3 semanas y media del Congreso y ya Juan Carlos va a colocar toda la información del Congreso, del sitio, de la web y también de las ponencias. Quería recordarles, bueno, lo vamos a decir también al final, que Úrsula tiene, aparte de la ponencia, que es la ponencia sobre Lilith, tiene también un taller, un taller precongreso que será el día 28, jueves 28 de septiembre. Nuestra querida Úrsula está en la mañana y nosotros después en la tarde. ¿Qué te parece, Úrsula? Nuestro taller está en la tarde del día jueves 28 y tú en la mañana. Y en esta hermosa ciudad de Palma de Mallorca se va a realizar este segundo Congreso Almas, que aglutina una cantidad de astrólogos y astrólogas espectaculares, personas con una calidad no solamente a nivel profesional, sino también humana, que nos van a acompañar durante 3 días, el día 29 de septiembre, 30 de septiembre y 1 de octubre.
En este caso, la ponencia de Úrsula será el día domingo 1 de octubre. Es la penúltima conferencia. ¿Qué te parece? Estás casi cerrando el evento, mi queridísima Úrsula. Y la ponencia se llama Del mito a la astrología, la evolución del arquetipo Lilith, que va a ser espectacular. Una ponencia profunda, inmersiva, como todo el Congreso Almas, que es un congreso inmersivo, y además la experiencia que también pueden vivir en el taller, en los talleres precongreso, que son los días 27, 28 y 29 de septiembre en la mañana. Son 5 talleres y Úrsula tiene un taller que, bueno, que no va a dejar ningún desperdicio. Es un tallerazo que es el pentagrama de Venus en tu carta natal, cómo aprovechar los ciclos de abundancia, que un poquito hoy vas a tocar ese tema, ¿no? El tema sobre los ciclos de Venus o el ciclo de Venus. Claro, pero el día de hoy es el ciclo de Venus Lilith, aunque vamos a ver lo que ha sucedido con todo este ciclo de Venus Lilith que se ha dado con una Venus Star Point, que es el ciclo de Venus y el Sol. Perfecto. Pero sí. Un paréntesis aquí, y es que estuve escuchando unos temas de que me decían, es que no voy a Almas porque es que prefiero invertir este dinero en el curso completo, por ejemplo, ¿sí? Y hay algo que yo quiero destacar de Almas, más allá que sea un proyecto académico de aprendizaje, de escuchar nuevas ideas desde distintos ángulos, desde distintas latitudes, con distintos acentos, con los 16 ponentes. Más allá de eso, aquí hay un factor fundamental en la astrología y es la conexión empática, ¿sí? Porque, fíjate, eso también es como cuando hacemos una carta natal. Uno puede saber mucho de técnica, de los grados matemáticos, de la caída, exaltación, del no sé qué, bueno, todo lo que sabemos como astrólogos, ¿sí? Pero eso no sirve de nada al momento de una interpretación, sino es la empatía humana, la conexión humana que hacemos con nuestro consultante. De la otra forma se convierte que un computador hace mejor interpretación, porque hace todo académico y mental. Y ese es uno de los factores que tienen estos congresos presenciales allá en Palma, en una isla, en el Mediterráneo, ¿sí? Tener un espacio humano de conexión para no solamente llenar lo académico mental, sino pensar con el corazón, conectar con el corazón. Y por eso es que es tan bonito estos encuentros entre nuestra comunidad de astrólogos. Sí, completamente. Y bueno, Úrsula, igual que Juan Carlos, también vivimos juntos la primera experiencia de Almas el año pasado, que fue emblemática, que fue hermosísima. Y sobre todo lo que tú estás destacando, Juan Carlos, la calidad que se produce con todo ese calor humano, con toda esa integración de las personas, que Úrsula se sorprendió muchísimo el año pasado. Tú te sorprendiste muchísimo cuando te vistes inmersa en todo ese caudal de emociones que tú misma me decías, Enzo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando aquí? Y yo te dije, nada, está fluyendo y porque claro, era un mar de emociones que venían, iban y venían y uno estaba allí envuelta en todas esas emociones de los participantes y de los ponentes. Éramos uno solo, no eran ponentes y participantes, no, éramos toda una comunidad en conjunto, toda una comunidad reunida y envuelta en esa experiencia tan amorosa, tan cálida y también tan profunda, no solo en conocimiento, sino en empatía, en sintonía humana. Total, total. Lo que pasa es que uno no solamente está adquiriendo un conocimiento, está adquiriendo una experiencia. Entonces la astrología se va a asimilar a través de la experiencia ahí en el Congreso Almas. Entonces no es solamente mental de datos. Entonces es realmente llevarse la magia de la astrología en un cuerpo. Totalmente. Sí. Así es. Y bueno, y para esa magia, qué mejor que contactar ahora con nuestro tema de hoy, que es Venus, la sensorialidad de los 5 sentidos.
Y Lilith, que como ni siquiera es un planeta, sino es un punto matemático, lo que me invoca ese punto, ¿no? Lo que me llama, que es el punto más lejano de la luna, es donde podría salir la luna disparada por fuerza centrípeta, es donde la luna dicen, no más cambiar pañales, no estar cuidando más, no más rol femenino materno, me largo, y sale corriendo esa luna. Sí. Es un punto que al hacer concordancia con Venus, pues genera unas semillas de lo que precisamente nos va a hablar Úrsula hoy. Y además que yo, en lo personal, considero que el arquetipo de Lilith a nivel astrológico, lo conversábamos con Enzo en un video que hicimos, todavía queda mucho, todavía Lilith está en pañales en la astrología, por decirlo de alguna manera. ¿En qué sentido? Que Lilith se incorpora en la astrología entre los 60 y los 70, es decir, que es un arquetipo relativamente nuevo que utilizamos en la astrología. Todavía hay mucho campo inexplorado, todavía nos estamos quedando con una parcelita de lo que puede simbolizar Lilith a nivel astrológico, entonces todavía hay un terreno virgen y muy fecundo con ese arquetipo. Entonces hoy vamos a hablar del ciclo de Venus y de Lilith para tratar de incorporar, de comprender, de sentir. Yo lo he sentido muy fuerte este tránsito porque yo tengo a Venus en Leo, entonces con Lilith y Venus en Leo fue como, ¡pah!, el Lilithazo en mi vida, ¿sí? Entonces... Pero tú tienes Lilith en la natal en Géminis, ¿no? En tu Lilith Yo natal. tengo a Lilith en Géminis en la natal en la casa 10. Y eso explica muchas cosas, porque claro, Lilith representa un tipo de reivindicación femenina, es un poder de reivindicación femenina. Y yo cuando nací a los 8 años y medio, que es más o menos el retorno de Lilith, claro, yo tengo una Lilith en la casa 10, está solita en la casa 10, no hay nadie que le haga competencia a esa Lilith. Yo le dije a mi mamá, mira, no quiero tener jefes, no me quiero casar, porque no quiero tener un marido que me diga qué hacer, no quiero tener hijos, quiero ser yo. Y mi mamá me dice, ¿dónde sacas esas estupideces? Ay, es que es lo que yo veo, claro, porque en el periodo en que yo nací, ¿sí? ¿Cuál era el destino de una mujer? Era casarte y tener hijos. Era como, pero ¿cómo no te vas a casar y cómo no vas a tener hijos? Cónchale, pero ¿cómo no voy a poder hacer otra cosa en la vida? O sea, por el hecho de haber nacido mujer, ¿estoy predestinada o estoy fatalmente destinada a tener que casarme y tener hijos? ¿Por qué no puedo crear otra alternativa en mi vida? ¿Por qué me tienen que encajar en lo femenino? No, tú sirves para procrear y para obedecer a tu marido. No, güey. Así que lo entendí muy bien con esa Lilita en la casa 10. Después me casé, pero me costó mucho casarme. Sí. Entonces, y fueron cambiando, por supuesto, las percepciones. Entonces, Lilith tiene que ver mucho con el rol que se le da a la mujer, el rol que estás dispuesta a aceptar, lo que el patriarcado te dice de cómo debes de ser mujer y qué es lo que no puedes o no debes de hacer si quieres ser considerada una madre ejemplar, ¿sí? Y yo recuerdo que en el periodo en que yo nací, y eso ha ido cambiando, lo vemos ahora en las generaciones, y es mucho el arquetipo de Lilith, yo recuerdo que, sobre todo antaño, criaban a las mujeres dependientes del hombre. No, tú a los 15 años buscas pareja y te tienes que casar, porque si no, ¿qué vas a hacer si no te casas? Pobre de ti si no te casas. Es decir, como no puedes ser autovalente si no te casas. Es decir, enseñaron mucho a las mujeres a depender de un hombre para ser mujeres, ¿sí? Es decir, el único destino que tenían tus abuelas, tus bisabuelas, ¿qué le decían los papás a las bisabuelas y a los abuelos? Cásate, si no, no vas a tener futuro. Depende de un hombre, que el hombre te mantenga, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esa mirada muy patriarcal y algo machista condicionó mucho también a la mujer a creerse ese cuento de que debía depender de un hombre para poder existir. Eso sí me explico. ¿Sí? Bueno, ahí Lilith dice, no, yo no dependo de nadie. Y el mejor ejemplo es el caso de Lilith. Porque Lilith representa la primera mujer que dice, no, no quiero, y se va del paraíso. Todos conocen la historia de Lilith. Entonces Lilith obviamente va a representar esa negación de eso que le imponen, de ese femenino que ella tiene que asumir en contra de ella, pero ¿por qué tengo que asumir este tipo de femenino si no va con mi relato personal? No va con mi relato personal. Entonces representa el quiebre de una narrativa femenina
que podemos tener nosotras las mujeres con respecto a nuestro femenino, pero también es romper la narrativa de lo que los hombres pueden tener como narrativa masculina respecto de lo femenino, ¿sí? Entonces es muy importante ese rol que cumple Lilith. Y en las cartas de las mujeres y de los hombres yo he visto que funciona en algunos aspectos funciona de manera muy similar y en otros aspectos funciona de una manera muy contrapuesta. Por ejemplo, en la carta a una mujer, Lilith va a representar ese lugar donde en un principio puede que nos sintamos castradas o limitadas o algo reprimidas con esa Lilith, pero también representa ese lugar, ese espacio donde vamos a romper una narrativa, donde vamos a romper con un estatus establecido, donde esa Lilith nos puede empoderar, porque es símbolo de empoderamiento femenino, cuando nos atrevamos a emanciparnos, porque emanciparse significa romper ciertas reglas, ¿sí? Entonces no todo el mundo está dispuesto o no todo el mundo se va a atrever a romper ciertos mandatos sociales. Entonces es ahí cuando Lilith te dice, si quieres liberarte va a tener un precio esa libertad. Te van a juzgar de loca, te van a juzgar de bruja, te van a juzgar de lo que sea. Vas a tener que vivir con ese precio, vas a tener que vivir con ese estigma, que es lo que le sucedió a Lilith cuando decide irse del paraíso. Le cambian el estatus a la Lilith. Lilith nace como la primera mujer que acompaña a Adán y nace con un estatus de divinidad. Era divina, era una mujer sagrada, pero en el momento en que decide irse y dejar a Adán y relacionarse con otro mundo y tener sus relaciones y tener otro tipo de amante, etcétera, etcétera, va a perder su condición de sagrada y de divina y va a ser señalada como una demoníaca. Entonces de lo divino pasa a ser demonizado. Ahí cambia el estatus. Pero ¿quién le cambia ese estatus? Es el patriarcado que va a decidir cambiarle ese estatus. Si sales de acá, si no obedeces, tu estatus cambia, tu imagen cambia y te perseguiremos por el resto de tus días por este tema. Entonces representa un estigma de lo femenino también Lilith. Lilith hasta el día de hoy sigue siendo un arquetipo estigmatizado, ¿sí? De hecho, lo comentábamos con Enzo, hay muchos todavía, en la astrología todavía sigue siendo un arquetipo muy estigmatizado, sobre todo desde el área de los astrólogos masculinos, ¿sí? Todavía hay mucha estigmatización, ¿sí? Entonces ahí se ve también cuál es la narrativa que tienen que romper los hombres con respecto a lo femenino. Porque cuando un hombre da un discurso y dice, no, la mujer no puede ganar lo mismo que el hombre, o la mujer solamente está para planchar la ropa o criar a los hijos, bueno, ahí estamos viendo su Lilith. Y eso se ve en una carta natal, porque en general los hombres que tienen a una Lilith bien aspectada van a tener una narrativa del femenino y una relación con lo femenino que tiene que ver con un derecho de mayor igualdad entre hombres y mujeres, entre temas de géneros. Cuando hay una Lilith que está con múltiples cuadraturas o que está un poco más, yo diría que tiene más desafíos en la carta natal, la mayoría de las veces vamos a ver una narrativa en ese masculino donde sí puede que hayan ciertos estigmas hacia lo femenino, o vamos a reprimir a lo femenino, o vamos a ser machistas, o no vamos a permitir en nuestra vida la mujer, o no vamos a querer relacionarnos con este tipo de mujer o con este tipo de femenino. ¿Por qué? Porque tenemos un prejuicio al respecto. Entonces de todo eso habla una Lilith en la carta de un hombre. Por eso yo siempre digo que es interesante que los hombres empiecen a profundizar más sobre su Lilith, ¿sí? Bueno, me fui de cháchara y les quería mostrar el ciclo. No sé si se puede compartir pantalla. Sí, sí. Sí. Entonces quería mostrarles primero, este es aquí solamente quiero mostrarles algo muy rápido que tiene que ver con los ciclos astrológicos. Ustedes saben que todos los planetas, los asteroides tienen ciclos. Venus con el Sol se van a unir cada 9 meses, Mercurio retrograda 3 veces al año. Bueno, todo tiene ciclo en la astrología. En el caso de Venus y Lilith, tienen primero un ciclo
anual, es decir, que cada año se van a unir ambos arquetipos en un signo, en una casa natal, que son momentos muy femeninos, donde hay algo que está reprimido que se puede escapar, o donde sentimos mayor atracción por temas sexuales. Son dos diosas sexuales, Venus y Lilith. Y por otro lado tenemos grandes ciclos de Venus y Lilith, como el que estamos viviendo en este momento. Cada 19 años, Lilith y Venus se van a encontrar 3 veces, que es lo que pasó o que es lo que está pasando este año, ¿sí? Tuvimos 2 conjunciones de Venus y Lilith en Leo, y la próxima es en octubre, pero en el primer grado de Virgo, ¿sí? Los Virgo ahí, atentos, porque van a estar con una conjunción de Venus y Lilith, grado 0 de Virgo, así que los virguitos ahí a trabajar con el arquetipo de Lilith. Y esto sucede cada 19 años. Ahora esto se saca con la Lilith media, porque con la Lilith verdadera no se producen estos ciclos, ¿sí? Aquí estamos con la Lilith media. Entonces, solamente para mostrarles, por ejemplo, No conocía esa herramienta de AstroSeek para hacer ciclos de planetas y está buenísima. ¿Estos ciclos los haces general o estás haciéndolo a una carta en particular? No, generales, ¿no? Sí, ahí estoy viendo. En general. no, yo lo Está elijo. Por ejemplo, si yo quiero ver buenísimo. todas las conjunciones, por ejemplo, de Venus, aquí pongo el aspecto, grado 0, y aquí puedo poner los ciclos de Venus con Marte, aquí puedo elegir los planetas, en este caso elegí Lilith, ¿sí? Entonces acá me va a dar todas las conjunciones en el cielo a partir de tal fecha. Claro, en un rango que tomaste de 1963 a... De De, 61 al 1961, perdona, 23. de 2023. 1961 al 2023, porque aquí uno completa los datos de qué rango a qué rango. Entonces, me perdí No, donde está estaban excelente también para revisar en esos ciclos, esos grados en donde cayeron estas conjunciones y Sí. verlas en la carta natal personal cómo están, ¿no? Correcto, porque estas conjunciones van a ser muy significativas cuando te caen en el signo donde tienes a Lilith o en el signo donde tienes a Venus, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, si se fijan, en 1985 se repiten 3 conjunciones en el mismo año, ¿sí? En el 1985, Venus y Lilith en Aries, Venus y Lilith en Aries, y después Venus pasó a Tauro, y ahí es la tercera conjunción de Venus y Lilith en Tauro. ¿Qué pasa? 19 años después, estamos hablando de, vamos más adelante, 2004 aproximadamente. 2004. Acá estamos con el gran ciclo, ¿sí?, de Venus y Lilith, que se van a unir en Géminis, y luego la tercera conjunción en Cáncer. Y después, 19 años después, tenemos las conjunciones de este año. Vamos a ir a la otra página, que es el 2023. Aquí estamos, ¿cierto? Entonces tuvimos la primera conjunción el 28 de junio, la segunda conjunción el 8 de agosto, y ahora la tercera que se nos viene, que es el 9 de octubre. Úrsula, Pero si yo me... sí, estaba apuntando que, por ejemplo, en el año 1961, 1970, 2005 y ahora 2023, son las repeticiones de las conjunciones prácticamente que estamos viviendo ahora, de Venus, Lilith en el signo Leo. Es importante ver, por ejemplo, en los puntos de referencias de estas conjunciones, lo que movilizó también en esas épocas, en relación con lo que estamos viviendo ahora. Correcto. Entonces, ¿cuándo se repiten estas 3 conjunciones entre Venus y Lilith? Cuando Venus está teniendo una Venus Star Point, porque Venus está retrogradando y se vuelve a encontrar con Lilith, y luego se pone directa y vuelve a tocar a Lilith. Entonces, cuando vemos estas 3 conjunciones en un año es porque hay una Venus Star Point involucrada. Entonces, también puede que si hay una Venus Star Point involucrada, es decir, que el Sol se une a Venus, va a haber también una Lilith Star Point, que yo llamo involucrada, porque en algún minuto de ese contacto el Sol también va a hacer una conjunción con Lilith, que está muy cerca de Venus, ¿sí? Entonces ahí es donde se ve mucho más el tema de lo femenino.
Bueno, pero esta es una tabla que simplemente era para mostrarles los ciclos. Excelente esa tabla. Una pregunta que nos están haciendo acá por el chat es que no entienden muy bien lo de la Lilith media y real. Bueno, los puntos como los ejes nodales, que tienen también ciclos de 9 años, más o menos, 18 años y medio en total. Estos ciclos de los ejes nodales también ustedes pueden calcularlos por nodo real, que es cuando tiene el true, la tea dentro del nodo, o nodo medio. ¿Y por qué todo con la luna es nodo real o Lilith real y Lilith media? Porque como tanto el nodo como Lilith son puntos matemáticos, son puntos de cruce. En el caso de Lilith es donde está en el perigeo la luna, donde está más lejos, apogeo, perigeo, sí, perigeo es donde está más Perigeo. lejos, ¿sí? Y de los ejes nodales es donde se hacen los eclipses, ¿sí? Entonces son puntos matemáticos que no son planetas que tengan una posición real y concreta. Por lo tanto, como la luna bambolea y la Tierra también tiene un cierto bamboleo, ese bamboleo en su rotación, bueno, todos los movimientos que tienen los cuerpos celestes de rotación, traslación, nutación, todo esto hace que bambolee un poquito. Esto es lo que hace que haya un punto true, real, y uno medio, que es como el que hace un punto medio que es, pone el máximo, el mínimo y saca un punto medio, ¿sí? Claro. Estos cálculos que se están haciendo aquí en AstroSeek es con Lilith media, ¿sí? Que sería, claro, Claro. ese punto de apogeo de la órbita lunar, en el caso que estamos viendo en la tabla que nos presenta Úrsula. Correcto, porque con la Lilith verdadera no aparece este ciclo, ¿sí? Mm. Si lo hacemos con la Lilith verdadera, este ciclo no se vería, no lo podríamos ver como lo estamos viendo actualmente en la tabla. Pero hay que considerar las dos Lilith, la Venus, o sea, perdón, la Lilith media y la Lilith verdadera en la carta natal. Hay que considerar las dos, siempre ver las dos, porque la Lilith verdadera cambia de signo, en un mes puede cambiar de signo. La Lilith media se va a demorar 9 meses en transitar un signo de manera estable. Pero si vemos la Lilith verdadera, quizás en un mes hace cambios de signo. Puede estar en Leo y ese mismo mes, ¡pum!, aparece en Virgo, ¡pum!, y ese mismo mes después salta a Cáncer, se corre de grados, entonces es más inestable la Lilith verdadera en ese sentido, más inestable. Es que la Lilith verdadera todo el tiempo está haciendo magia. Es Porque que es un arquetipo, salta, es que es un salta, sí. arquetipo, es que Lilith en la mitología tiene alas, y no es alas, tiene alas físicas en la mitología. Entonces tiene la capacidad de volar. Y por eso también se le asocia a las brujas la Lilith. Porque las Lilith vuelan, ¿sí? O sea, las brujas vuelan a través de una escoba, pero vuelan, ¿sí? Entonces también es un arquetipo de magia, de mujer chamánica, de mujer intuitiva. Entonces voy a dejar de compartir acá para Y es que compartir. además, ahora que mencionas a la escoba de la bruja, ¿no? Es un símbolo fálico finalmente. La bruja sentada sobre es una forma de mostrar que es una mujer fálica, con poder. ¿Mm? Claro, una mujer que se va a subir arriba del falo. Y de hecho, les voy a mostrar una imagen, porque que más adelante, por supuesto. Pero la posición sexual favorita de Lilith, ¿cuál es? Es arriba del hombre. Exacto. Porque de hecho, por eso se produce la gran disputa en el paraíso. Le dice yo arriba, y Adán le dice no, es que yo quiero montarte arriba, sentarme arriba. Sí. ¿Sí? Entonces es la supremacía de lo femenino por sobre lo masculino, ¿sí? Y las pocas veces que habla Lilith en la mitología es para reivindicar su condición de igualdad, porque hay, cuando ella se va, ella le dice, si tú y yo somos iguales. Entonces, por eso Lilith es un símbolo del feminismo, porque va a reivindicar la igualdad de género. Tenemos las mismas condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. No tengo por qué ganar menos que tú si yo también nací en condiciones de igualdad. ¿Sí? Entonces, el tema del feminismo es
Lilith viene a ser la precursora del feminismo, viene a ser la precursora de muchas cosas, por eso es la primera mujer, por eso es la primera que va a instalar muchos temas en la mitología, ¿sí? Porque Lilith también va a hablar del lado oscuro también de lo femenino, ¿sí? De hecho, cuando ella se va del paraíso, empieza el acoso hacia Lilith. Y ese es un tema social muy patriarcal, el tema de acosar a las mujeres, ¿sí? Cuando ella se va del paraíso, la van a ir a buscar, la van a amenazar con matarle a los hijos, y eso se llama violencia vicaria. ¿Qué es la violencia vicaria? Es una violencia que sufren muchas mujeres cuando se van a separar y cuando se van a divorciar. Y la violencia vicaria consiste en que la pareja, para hacer sufrir a su expareja, va a utilizar a los hijos como herramienta de dolor. Y eso es la violencia vicaria, que también se vive mucho en el momento de una separación. Entonces Lilith también va a ser el primer referente de la violencia vicaria. ¿Sí? Bien, Úrsula, ¿y qué opinas sobre, a ver, Lilith está ahora recorriendo, está moviéndose hacia Virgo, ¿ok? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Porque en ese movimiento que ya está a finales de los grados de Leo, está también haciendo una conexión pronta a 150 grados del planeta Plutón. O sea que vamos a tener un quincuncio Lili-Plutón o sea, en nada, ¿no? ¿Cómo esto afecta desde el punto de vista colectivo, social, en lo que está ocurriendo hoy en día con todos los movimientos que estamos observando, que se están produciendo, también con los dimes y diretes dentro de quién tiene la razón y no tiene la razón? O sea, ¿cómo se moviliza cómo tú lo vives, cómo tú lo ves, esa conexión de Lili con Plutón? De Lilith con, sí. Sí, De Lilith Lili con con Plutón en Plutón. quincuncio, claro. Sí. Recordando que el quincuncio, recordemos qué es el quincuncio, ¿no? Quincuncio es un aspecto ya complejísimo. Es un aspecto complejísimo porque genera más bien desigualdades, ¿no? Dentro de lo que estamos hablando, fíjate, de la igualdad. Por eso lo traigo a colación, porque el quincuncio siempre busca, de alguna manera, de intentar una integración que no tiene. Es el aspecto más desigual que tenemos que afrontar y comprender e interpretar en una carta natal, al igual que el semisextil. Entonces, ¿cómo lo ves tú este emparejamiento que se está produciendo? O sea, bueno, este aspecto que se estaría produciendo de Lilith ahora con Plutón. Yo lo veo mucho en el tema de todo este movimiento sexual que hay, de toda esta apertura, de toda esta transformación, de todos estos prejuicios que también hay al respecto, porque más allá de nuestra opción sexual, nuestros valores sexuales, de nuestra orientación sexual, más allá de todo eso, hay mucha fobia y hay mucho tabú con las personas que tienen una cierta apertura sexual, ¿sí? O hay mucho miedo, o hay mucho recelo, ¿sí? Todo esto que está pasando de las transformaciones con respecto al tema de género, ¿sí? Que se está promoviendo mucho, de repente hay tiendas que están promoviendo temas que ni siquiera son de la tienda, pero son valores, ¿sí? Y eso se vio mucho también con la Venus Star Point que tuvimos en Leo. Recordemos que Plutón cuando ingresa a Acuario, ¿sí? Definitivamente cuando ingresa a Acuario va a ser la gran revolución sexual. El Plutón en Acuario es una revolución de paradigma en temas de lo sexual. Ahí van a ser todos o transexuales, o transgéneros, o trans extraterrestres, o trans casco virtual y tengo sexo a distancia. O sea, trae mucha revolución sexual en ese sentido. Pero entre medio que se produce todo este cambio de paradigma están los que están en contra, los que están a favor, los que miran con recelo, los que, sí, o sea, yo creo que es esa tensión Claro, sí, que porque puede haber. es un aspecto previo. Fíjense que es un aspecto previo a ese ingreso que después observaremos con Plutón hacia el 21 de enero del próximo año en el signo Acuario. Y esto es como una previa, ¿no? De lo que va a ejecutar ese ciclo plutoniano que finalmente, cuando ingrese en el año 2024 en el signo Acuario, que tendremos, que Juan Carlos y yo siempre nos reímos porque por mediados de septiembre vuelve otra vez a salirse de Acuario un ratito, pero nada más 2 meses,
y definitivamente en noviembre del año, al fin decimos, ya suficiente, al fin Plutón se queda en Acuario por 20 años, ¿no? Que bueno, no celebremos mucho, ¿no? No Eso es celebremos. para el 2025, eso es Es para el 2025, 2025. realmente, 2025, exacto, es donde vamos a tener a Plutón ya en marcha, completamente radicado en el signo Acuario. Claro, y en el 2025 entra Lilith en Escorpio. ¿Sí? Oh. Entonces, ahí vamos a tener una cuadratura de Lilith a Plutón cuando Lilith entre en Escorpio. Esta es la previa, o sea, este contacto Plutón-Lilith es la previa a lo que viene posteriormente en 2 años. Correcto, correcto. Bueno, aquí les quería traer un poco en el tema más divino, más místico también, la representación de Lilith, porque ustedes como bien conocerán esta figura, que es una de las figuras con las cuales se le representa a Lilith. Lilith, por un lado, se la asocia a las lechuzas, tiene alas, como vimos, tiene alas de libertad, por eso sale volando, por eso son brujas también las Lilith, las mujeres. Se la asocia a los leones por la ferocidad y el valor, porque Lilith, Ishtar y todas estas diosas babilónicas y mesopotámicas son diosas de la sexualidad, diosas de la guerra, diosas de la fertilidad, diosas de la vida, diosas de la muerte. Son diosas de muchas áreas de la vida. Lilith representa un arquetipo que se va a repetir en muchas deidades, como por ejemplo, vemos acá, Todavía no la estamos viendo, diosa... no Ah, ¿no estás están viendo? proyectando. No, No, no. Denme un no estás segundo. compartiendo todavía. Ok, ahora sí. Lo estamos imaginando. Ok, Estamos, Yo estaba es ahí en la pura imaginación. ok, aquí tengo la Ahora sí. imagen. Perfecto. Oh, espérense que abrí. Aquí tenemos la imagen de Lilith, ¿sí? Entonces Lilith está representada, tiene alas, está representada también porque se acompaña de las lechuzas, porque Lilith es una diosa nocturna, entonces las lechuzas ven en la oscuridad, etcétera, etcétera. Está acompañada también por los leones, aquí están 2 leones. Ella, de hecho, en algunas iconografías va a tener patas de león o va a tener cola de león. ¿Sí? De hecho, se la asocia mucho a las esfinges. Las esfinges también tienen alas y tienen una parte del cuerpo que es de león. Bueno, Lilith, el arquetipo de Lilith, y también se la asocia a la serpiente, la vamos a ver reflejada en varias diosas. Entonces, Lilith representa el avatar. ¿Qué significa el avatar? Es el primero. Eso es un avatar. Primero tú creas un prototipo de el primer robot o de la primera mujer o del primer carro. Ese es el avatar. Es el origen, es el primer modelo rústico, porque después lo vas a ir haciendo evolucionar. ¿Sí? Entonces es un avatar Lilith, en ese sentido, porque representa a la primera mujer. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver cómo el arquetipo de Lilith lo vamos a encontrar en otras diosas de otras culturas, porque acá también la vamos a ver con las alas, la vamos a ver con la serpiente, esta es la diosa Isis, acá la vamos a ver la diosa Anat, ¿sí? Que está arriba de un león, aquí tenemos a Hécate, que tiene alas, se la asocia mucho a las serpientes también maneja unas herramientas en las manos, ¿sí? Acá también Anat tiene unos instrumentos en las manos, así como la primera figura, acá son los anillos de Chen, que son unos anillos para transportarte en el más allá, porque Lilith también es una psicopompa, es decir, que acompaña a las personas a descubrir el velo del otro lado, tanto en procesos de fallecimiento y de muerte como de descubrir en vida los velos ocultos de la realidad. Bueno, entonces acá tenemos también cómo estas diosas es como si les hubiesen cambiado solamente el nombre y el país de origen, pero también representan, ¿sí? la mujer de Lilith. También tenemos a Astarte, tenemos a Medusa, que es otro prototipo, tenemos a Shera, que también Shera es una diosa de la guerra, del sexo, de la fertilidad, que también se la asocia a la serpiente, que también está sobre un león. Entonces, se le puede asociar también a la diosa Cibeles, porque Cibeles también está sobre los leones, entonces es una mujer muy empoderada.
También Cibeles es la diosa de la fertilidad, de la guerra, etcétera, etcétera. Porque Lilith se la asocia mucho con la serpiente. Ahora la serpiente, como símbolo, representa renacimiento, muerte, resurrección, sabiduría. Desde el punto de vista del patriarcado y de la religión patriarcal, representa pecado y tentación. Eso representa la serpiente. Entonces tiene distintas significaciones dependiendo del paradigma desde donde se analiza ese símbolo. Entonces Venus y Lilith representan dos arquetipos femeninos. De hecho, en la mitología se asocia mucho a que la serpiente que sedujo a Eva a comerse el fruto era Lilith, porque se la asocia a la serpiente, ¿sí? Muchas mujeres a mí me preguntan, y todavía hay mucho temor con respecto a Lilith en la carta natal. Me dicen, oye, me da miedo mi Lilith. Y yo le digo, ¿qué te debe de dar miedo? Lilith está ahí para liberarte. Lilith, o la serpiente, cuando fue al paraíso y le dijo, Eva, cómete el fruto, y saliste de ahí. Te viene a liberar. ¿Qué? Que no le tengas miedo. Tómale la mano a Lilith, porque Lilith te va a llevar por senderos completamente desconocidos. Entonces, Lilith emancipa mucho a la mujer y vamos a ver unos aspectos en el cielo tremendos cuando fue la revolución sexual, donde está implicada justamente Lilith. Es que Bueno, nos libera de esa mermelada paradisiaca en donde todo está en una simbiosis, donde el tigre ni se come a la cebra y la cebra ni come pasto, porque ¿para qué? Porque todo está en un estado ahí de ni para adelante ni para atrás, ¿no? Entonces a Eva hay es que agradecerle que nos libera a nos través libera, ¿sí? del... Porque además, mira lo psicópata que es el tema, ¿no? Pueden comer de todos los árboles, pero de ese no. No, eso es una locura, o sea, y lo mismo después en el otro mito griego, que les mando un regalo de bodas a Epimeteo y a Pandora, pero no lo pueden abrir. A ver. ¿Qué es Pero, eso? Me siento tentado de abrirlo. sí, o en Mujeres que danzan con lobos, el cuento de Barba Azul. Tienes toda la casa, pero no puedes abrir esa puerta. Hombre, pero es que esos psicópatas. ¿Sí? O Es sea, que es lo prohibido. Lilith también representa lo que está prohibido. Entonces, nos atrae lo prohibido. ¿Sí? Nos atrae lo prohibido. Mucho. Sí, Bueno, esa es la... claro, y en lo que tú comentas de lo prohibido también es el retar, ¿no? El desafiar lo que siempre se ha querido promulgar como lo que era permitido, ¿no? Lo que era simplemente permitido y lo demás que se hiciera de alguna forma diferente era visto con malos ojos, ¿no? Por ejemplo, en la imagen que tenemos, esta imagen que a mí me parece una imagen verdaderamente exótica, de fuerza, de poder, de empoderamiento en la mujer, pues esta imagen no es soportable, no es soportable por muchas culturas, no es Exacto. posible. Entonces, claro, es lo que siempre miramos cuando hacemos la exploración profunda en la parte psíquica, ¿no? Sobre la intervención del arquetipo de Lilith, el arquetipo lilítico, ¿no? Como le llama también Úrsula, ¿no? El arquetipo lilítico, cómo ese arquetipo interviene, y tú tocaste allí un punto muy interesante porque muchos hombres también me lo preguntan, Úrsula, hablar siempre un poco más de cómo se mira, cómo se trabaja, cómo se aborda Lilith en las cartas natales de los hombres, y tú lo acabas de mencionar estupendamente. Entonces, quería compartirles algunas imágenes y estas cartas que me parecen muy, muy elocuentes. Las voy a agrandar para que se puedan ver más. Esta carta, aquí tenemos 3 cartas que yo las encuentro muy potentes porque Lilith muchas veces puede pasar desapercibida porque es una sombra. No es un planeta, no es un asteroide, es un punto ficticio. Pero donde más se puede manifestar o corporeizar es cuando está en contacto con planetas, con Venus, con Urano, con los eclipses, ¿sí? Y ese es un buen momento para entender más a Lilith, porque ahí es como que la sombra, ¡ay! Ahí está, ahí la podemos como aprehender mejor a la Lilith. Entonces, por ejemplo, en los años 60,
quiero mostrarles las cartas porque son muy habladoras. A nivel colectivo, Lilith en la astrología mundial tampoco es un arquetipo que se estudia, ¿sí? En la astrología mundial no está todavía incorporada en el análisis ni la interpretación. Enriquecería mucho también a los colegas y a las colegas que se dedican a la astrología mundial que empiezan a explorar y a incorporar también a Lilith en la astrología mundial. Por ejemplo, esta es la carta, que no sé si se ve, Sí, esta es la perfecto. carta del año 60, cuando sale la pastilla anticonceptiva, ¿sí? Sabemos que Lilith también representa un arquetipo de no quiero ser mamá, ¿sí? Miren dónde está Lilith cuando se lanza la pastilla anticonceptiva que va a revolucionar el mundo de la mujer y de la Signo sexualidad Cáncer. femenina. Mercurio, o sea, Mercurio. Lilith está en Cáncer, pero está en oposición ¿a quién? Ta, 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 tan. Saturno. ¿Por qué? Porque eso fue una afrenta a la institución del matrimonio, a la institución del patriarcado, cuando las mujeres dijeron, no, yo no quiero ser madre, me voy a empezar a tomar la pastilla. Eso fue Lilith con Saturno. Oposición Lilith y Saturno en Cáncer y Capricornio. Vamos a tener una oposición Lilith y Saturno en Virgo, Piscis. ¿Sí? Porque Piscis, ahí está Saturno y ahí está Lilith. Y son los poderes del matriarcado, Lilith, y el patriarcado. O sea, va a estar desafiante la cosa. ¿Sí? Sobre todo para los Virgo y los Piscis. Ah, ok. Ya. Vuelve a tocar los mandatos. Sí, nos podemos... Vuelve a tocar mucho los mandatos. Claro, toca los mandatos. Claro, mucho, mucho. Entonces, este era un aspecto que quería mencionarles de qué es lo que estaba pasando con Lilith para el tema de las pastillas anticonceptivas y del aborto, porque a partir de la pastilla anticonceptiva, a ver, el aborto siempre existió en la humanidad desde que las mujeres tienen la magia de procrear vida, desde ahí que se hacen abortos, es decir, desde el tiempo de las cavernas. No es nada nuevo. Acá en Está esta... diciendo Lucila, mi abuela fue la primera mujer en divorciarse en la Argentina en los años 60. Sí, eso es muy de Lilith Es que aquí está la es eso. institución. ¿Por qué? Porque justamente en los años 60, por eso les hablo de este periodo, porque aquí podemos recoger muchas enseñanzas de las conjunciones de Venus y Lilith. La siguiente carta, esta carta de acá, es del año 61, la revolución sexual, porque a partir de la pastilla, del lanzamiento de la pastilla, las mujeres comienzan a hacer un cambio mental, un cambio cultural, un cambio social con respecto a la sexualidad femenina. Ahí viene la revolución sexual. Es decir, nosotras tenemos derecho a tener placer y tener sexo por placer, no porque tengo que ser madre y quedar embarazada, no, simplemente para gozar y disfrutar. Ese es el tremendo cambio revolucionario que viven las mujeres en sus cuerpos, en sus cabezas, en sus mentes, pero que también va a provocar una tremenda revolución social. Ahora ya está normalizado, pero en ese periodo eso fue la Revolución Francesa, pero el de las mujeres, ¿sí? Úrsula, pero Entonces, acabamos de tener en la luna nueva pasada esa misma configuración, porque estamos hablando de la luna nueva en ese momento, ¿no? Estamos hablando de la conjunción Sol-Luna y la Lilith en Leo en ese año, y mira lo que estamos hablando ahora, ¿no? 2023 en pleno agosto, Con pasado cuadratura, con la luna Urano. nueva. Claro. Acá era con conjunción con Urano, pero allá era con cuadratura con Urano, acá en este momento, ¿no? Acá es con la cuadratura Urano, exacto, ahora. Y allá con la conjunción de Urano, correcto. Qué interesante, ¿no? es Esa muy simplicidad. interesante, es muy, muy, muy interesante. Estas dos cartas son del 61, ¿sí? Esto es, por acá tengo la fecha de ahí, se los digo, pero las dos cartas de acá son del 61. En el 61, y esto es tremendo, aquí todavía no existía la Venus Star Point en Leo, porque las conjunciones de Venus y el Sol en Leo empezaron a aparecer después de los 60, por ahí tengo la fecha, pero
acá en el año 61 se une Venus y Lilith en Leo en conjunción a los eclipses, están los nodos ahí. Urano también está acá, ¿sí? Urano está acá porque, por el tema del espacio, pero Urano está en Leo. Entonces ahí se produce la gran revolución sexual y la gran revolución femenina. Todo lo que estaba reprimido con esa Lilith, todo lo que el patriarcado le decía a las mujeres, no. El placer no, el placer por el placer es perverso, diabólico, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso a nivel colectivo, ¡pa! Ahí está la revolución de Venus con Lilith, Urano con Lilith y los eclipses también que dieron luz a nivel colectivo y a nivel mundial sobre toda esta temática, ¿sí? Entonces ahí es muy potente el tema, ¿sí? Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de mitología y feminismo Lilith. Entonces aquí tenemos, vamos a reírnos, ¿sí? Más allá de juzgar o no, que yo sé que siempre van a estar los moralistas por ahí. El placer es revolucionario. Imagínense las mujeres en el año 60, muy lilítico. Hombre, Divorcio y derecho para la mujer. muy lilítico y muy uraniano. Muy lilítico. Divorcio y derecho para la mujer. Supresión del delito del adulterio. Miren ustedes lo que están pidiendo las mujeres. O sea, queremos ser adúlteras. Bueno, acá están haciendo las mujeres el símbolo del órgano femenino, y si los hombres parieran, lamentablemente no sé qué diablos dice, pero me habría encantado poder saber. Me quedé con la imagen de si los hombres parieran, el aborto seguramente tendría otra disposición, ¿sí? Pero en el fondo es eso. El desnudo es una creación de Dios. Miren, muy narrativa de Lilith. ¿Por qué? Porque ¿cómo llegamos al mundo como creación? Llegamos desnudos. Úrsula, todas son imágenes del 60, ¿no? Claro, son todas imágenes de... fíjate, todas estas consignas son muy Lili Urano. Es que estamos en cuadratura de Lilith con Urano. Y ahora estamos en la cuadratura, claro, pero digo, en ese tiempo estamos hablando de una conjunción Lilith, Urano, Leo, y ahora tenemos la cuadratura Lili, Leo, Urano, Tauro. Entonces, es la repetición cíclica, ¿no? Cómo vuelve nuevamente a generar toda esta serie de situaciones y movimientos que estamos viendo, pero claro, ahora más acentuados, mucho más tensos, que por esa razón podemos comprenderlo debido a que estamos viviendo esa tensión entre Urano y Lilith en estos momentos. Claro, porque Urano está vestido de Venus al estar en Tauro. Claro, es muy venusino. Recuerden que la Venus en Leo también está haciendo estas triples cuadraturas con Urano en Tauro, entonces es el cambio de valores. También respecto de la mujer, para las mujeres, el cambio de valores respecto a lo femenino, ¿sí? Pero es que yo me voy al mito de Afrodita. Recordemos que Afrodita nació adulta, desnuda. ¿Y nace de quién? De Urano. Exacto. Entonces, es interesante, ¿no? Por eso cuando en esta pancarta que dice, o sea, el desnudo es una creación de Dios, claro, nos vamos al mito prácticamente de lo que es la relación Urano-Venus. Claro, ¿y qué ha hecho Venus y Lilith en el Sol, en el signo de mayor exposiciones? Me muestro tal como soy, si me tengo que desnudar, lo voy a hacer, y de hecho han habido más desnudos. Han habido más desnudos por lo mismo, porque de hecho hay más artistas que se están mostrando más y que están usando más escote y que están desnudándose más, ¿sí? Porque el signo de Leo es el reconocimiento a muchas artistas femeninas. De hecho tenemos ahí a la Taylor Swift, ahí con este tremendo tour que está generando pero millones y millones, este empoderamiento que ella está teniendo en una industria que generalmente ha sido masculino, ¿sí? Vemos también como la película Barbie, porque Leo son los juguetes, pero al tener a Lilith y a Venus es empezar a valorar la mujer y los juguetes, ¿sí? Es decir, ahí vuelve a resucitar una muñeca que ha tenido un poder, imagínense un juguete, una muñeca que ha tenido un poder impresionante, y es volver a jugar y volver a ser niñas también,
Sí, porque hay mucha gente que ahora... En el programa que realizamos, Úrsula, hablamos sobre eso y hablaste incluso también de la fecha en que se lanzó la muñeca, ¿recuerdas? Sí, la muñeca se lanzó en el año 63. ¿Ves? Y En los de años hecho, 60. en los años 60, claro, pero la creadora de la Barbie se imaginó bueno, más allá me voy a adelantar, me voy a saltar un poco en las imágenes, así como Lilith se salta de grado. La creadora de Barbie, ¿sí? Que es una judía, imagínate, descendiente Sí. judía, nacida en Norteamérica, ella fue a Alemania y encontró esta muñequita que se llamaba Lili Lili, en Alemania. exacto. Y Lili es una muñeca que existía en Alemania, que está vestida de baby doll y es una muñeca para hombres adultos, no es para niños, para hombres Correcto. adultos. Cuando la creadora de Barbie vio a la muñeca Lili, dijo, voy a hacer la versión de Lili, pero para niñas. Y decidió crear Barbie, y la Barbie salió en el 63. Sí. Entonces, después la creadora, no sé, es impresionante este tema, la creadora de la Barbie, que se llama Ruth, después tuvo un cáncer a las mamas y sufrió Mastectomía. una mastectomía, exacto, Sí. siempre me gusta una mastectomía. Como se quedó sin un seno, ella decidió crear una de las primeras prótesis en aquella época para reemplazar el seno, porque tiene que ver con tu orgullo, tu valoración femenina. Entonces ella dijo, yo he estado de seno en seno, primero creé los senos de la Barbie y después creé un seno para la mujer que sufría de cáncer. Porque claro, ella cuando vio a Lili dijo el tema de los senos, ella contaba que la experiencia de crear a la Barbie era cuántos senos le ponemos a la Barbie. Fue todo un tema, ¿sí? Para que la niña se pueda sentir identificada, pero también que la niña no aspire a ser tetona, es decir, bueno, ¿cómo diseñamos esos senos? O sea, fue una conceptualización ahí muy importante respecto del cuerpo de la mujer. Claro. Y de hecho todo este boom de la Barbie en el cine, que vuelve una muñeca, un juguete ahí con Venus en Leo, Lilith en Leo, que también el discurso de la Barbie, ¿sí? No sé si vieron la película, yo no la he visto todavía, tengo No, ganas de verla. no lo he visto, pero Eh, me han contado. claro, la directora, que es la que crea Barbie, es una feminista, partiendo por ahí. Ha hecho otras películas de corte feminista. Y en esta película hace una sátira muy velada, en algunas ocasiones un poco más directas, respecto a todo este imaginario que se crea sobre la mujer, porque Barbie en la película se va de Barbilandia, se Exacto. exilia de Barbilandia, porque no calza con la Barbie perfecta, con la mujer perfecta. Y después se encuentra con un mundo en el mundo real, en el mundo patriarcal, donde ella incluso se va a Mattel, ¿sí? Y en Mattel son puros directivos hombres, es decir, los que dirigen la creación de una muñeca que está dirigida para mujeres, está dirigida por un círculo de hombres, y los hombres le dicen, Barbie, pero métete en la caja, no puedes salir de la caja, ¿sí? No puedes salir si quieres ser Barbie, tienes que quedarte dentro de la caja y calladito te quedas mejor, ¿cierto? Entonces, bueno, es toda una crítica a el tema de cómo el patriarcado tiene una X narrativa frente a lo femenino, ¿cierto? Entonces, bueno, acá está Lili, así se llama la muñeca original, Lili, sin TH al final, pero se llama Lili. Lili. Bueno, aquí quería simplemente mostrarles algunas cartas de personajes famosos que pudieran tener algunos aspectos de Venus y de Lilith, que no se aprecian mucho, pero, por ejemplo, acá tenemos a la Coco Chanel. Fíjense que ella tiene a Lilith en Libra, tiene a Venus en Leo, y ella fue una mujer que liberó mucho a la mujer en la moda y en la vestimenta. De hecho, literalmente Coco Chanel empodera a las mujeres a través de la moda. Y literalmente Coco Chanel le va a poner pantalones a las mujeres. Cuando digo literal, es literal. ¿Sí? Porque antes de eso,
El pantalón no era una prenda que las mujeres valoraran o que apreciaran o que se pudieran poner de manera libre. Entonces ella dijo, no, nosotras nos vestimos como queremos. Aquí nadie nos viene a decir cómo nos debemos de vestir. Claro, ella tiene una Lilith en un muy buen aspecto con Marte, ¿sí? Esa Lilith con Marte. Y también tiene un aspecto muy bonito con el Sol. Y fíjense que tiene a Lilith en el medio cielo. Y eso se ve mucho en las mujeres de corte feminista. Una Lilith muy potente en la carta, al lado de los nodos, al lado del medio cielo, en conjunción con el Sol, en conjunción con Venus. Esas son personas que van a tener un arquetipo de Lilith muy marcado en su vida, donde van a tender a romper algún tipo de esquema en ese sentido. Por ejemplo, acá tenemos el Gustav Klimt, que es un artista. Él tiene una conjunción entre Lilith y Venus, ¿sí? De unos 5 grados aproximadamente. Claro, también está involucrado Uranito por ahí, ¿sí? Y él pinta mujeres. Entonces tiene, con esta conjunción natal de Venus y Lilith, tiene una sensibilidad particular hacia lo femenino, porque él dibuja, prácticamente son muchas mujeres, muy erotizadas, y es un erotismo muy poético el que dibuja Gustav Klimt con el tema de las mujeres. Y de hecho, él comienza a dibujar justamente porque se le muere su hermana. Fíjense que él tiene a Lilith y Venus en la casa 3. Bueno, acá no aparecen las casas, pero esta es la casa 3. Tiene, la hermana de él muere a corta edad, y él para transitar ese proceso de duelo, porque era muy importante su hermana, va a empezar a dibujar. Y empieza a dibujar mujeres, 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 mujeres. Y esto se ve mucho en los aspectos de Venus con Lilith, porque Venus representa la veneración. Recuerden que simboliza, en latín significa venerar. Entonces, venerar el femenino, cuando está en algún aspecto con Lilith. Por ejemplo, tenemos acá a una gran feminista, que es Simone de Beauvoir. Ella tiene, claro, ella tiene algo bastante particular. Tiene una Venus en Leo, pero en la casa 8, ¿sí? En cuadratura, que acá no sale la cuadratura dibujada, pero tiene una cuadratura de su Venus con su Lilith en Escorpio. Y también tiene una Lilith muy prominente, porque tiene una Lilith al lado de los nodos. Y ella va a romper muchos estigmas con respecto a la sexualidad de género. Por algo ella escribe El segundo sexo. Ella ahí crea toda una revolución sexual en ese sentido. Y ella misma también, en su vida sexual, era bisexual. Y tenía mucha libertad porque estaba en pareja con el filósofo Jean-Paul Sartre, pero además tenían una relación abierta. Entonces, ahí muy cuadratura Venus y Lilith en Escorpio, ¿sí? Sabes, Úrsula, que siempre he notado una relación muy interesante entre la expresión de Lilith y Virgo. Por ejemplo, ahorita con Coco Chanel tenías ahí a Urano y Mercurio en Virgo de ella. Y bueno, todo el proceso de revolución en la moda. Acá también, pues, ellas tienen mucho en Virgo, es un sol en Virgo y demás. Y es como si tal vez a las Virgo, a la mujer Virgo, tiene una mejor interrelación para darle una expresión a Lilith. Es como si fuera también parte de su sustancia, liberar a la core, a la doncella, a la virgen, para ser más humana y más mujer, más dueña de sí misma, ¿no? Y ahí es como si las Virgo tuvieran una relación más directa. No sé si de pronto a nivel de las Lilith, no lo he investigado, si hay algún tipo de relación con regencia o dominios. ¿No? Mira, el tema de las regencias de Lilith, qué bueno que lo tocas, porque se suele decir, ¿sí? Y tiene sentido. Si Lilith es el punto del apogeo, que es el punto más alejado, o el perigeo, ya me confundí.
El más cercano estaría representado por el signo de Cáncer y por lo tanto el más alejado estaría representado por Capricornio. Capricornio, exacto. El eje Cáncer-Capricornio. Claro, sería regente de Capricornio y como la luna está exaltada en Tauro, Lilith estaría exaltada en Escorpio, porque es el signo opuesto de la exaltación de la luna en Tauro. ¿Sí? Y con respecto a Virgo, lo que sucede es que Virgo viene siendo la única mujer del zodiaco. Claro. Es la única mujer del zodiaco. Ujú. No hay más símbolos de mujeres en los signos del zodiaco. Entonces va a ser interesante esta entrada de Venus y de Lilith en el signo de Virgo. Es que ahí entran en un signo muy femenino. Y de hecho es la Virgen. Es la Virgen. Entonces ahí todo lo que sea divino puede ser profanado, porque la Virgen o Virgo tiene que ver mucho también con la purificación y también la profanación del cuerpo. Sí, Bueno, fíjate en el caso de este ejemplo que has colocado de Simone, también hay que mirar, por ejemplo, ella tiene una oposición de Lili Luna, ¿no? Y está la conjunción de Lili con el nodo sur. Fíjate toda esa reivindicación que viene, que trajo esta mujer, todo lo que desarrolló, cómo de alguna forma también lo hace desde la represión que existió en las mujeres de su familia, de su sistema. Porque cuando hay los aspectos entre Lili y Luna, quiere decir que ha existido una vertiente muy tradicional en conservar el mandato de que la mujer tiene que servir al hombre. Y la mujer que tiene una luna confrontada con su Lilith viene a hacer todo lo contrario. O sea, viene a reivindicar la fuerza de las mujeres, a darle también una entidad de igualdad y simplemente a liberarse, o sea, tener esa liberación. Entonces es interesante, ¿no? Cuando encontramos estas configuraciones en el estudio sistémico, cuando participa la luna, cuando participa el nodo sur, como lo que ha estado representado arquetipalmente en el pasado, ¿no? En las mujeres de una familia, cómo llegan después esas descendientes donde van a abrir, donde van a lograr desarrollar nuevos ideales y no solamente lo van a hacer en el plano personal, sino también lo van a representar desde el punto de vista social. Y sabes que hay otro factor acá y es que nacer uno con una oposición luna-Lilith significa nacer uno en una superluna, como la que acabamos de tener. O sea, es una luna más grande porque es una luna que está más cerca a la Tierra, tiene más poder. En el caso de Simón, es una luna además abrazada de Saturno, de dar en un signo de Tierra, de darle forma y con el nodo norte que se convierte casi que en un propósito de vida, ¿no? No, es súper fuerte este aspecto de ella. Claro que acá son también los arquetipos lunares. De hecho, Simone de Beauvoir nunca tuvo hijas ni hijos. ¿Sí? Ahí vemos también un poco. Claro. Esta Lilith en oposición a la luna adoptó finalmente después a una persona que fue su heredero universal. Entonces también es la maternidad. Lilith también como arquetipo femenino representa un arquetipo de maternidad que no es comprendida o que no es tradicional. Porque con Lilith perfectamente podemos adoptar, podemos ser madres de 20 hijos, podemos clonar o hacer inseminación artificial. Entonces Lilith también representa otro tipo de maternidades que pueden ser cuestionadas o no también. ¿Sí? Quería agregar algo en relación a lo que mencionabas de que ella no tuvo hijos. Yo he visto en los casos de mapas de hombres con Lili Escorpión, de cada 10 casos de hombres con Lili Escorpión, 4 de ellos no tienen hijos. Es una observación que llama poderosamente la atención, que es importante tomarla en cuenta en las investigaciones. Que tanto también puede ser importante, ¿no? El hecho de, por ejemplo, en el caso de la Lilith, de Lilith en Escorpión, esa
ese cambio, esa transformación o ese cambio de conceptos o de paradigmas en relación a la tenencia de hijos, bien sea en mujeres como bien sea también en hombres. Claro, por supuesto. De hecho, está relacionado, Lilith, puede estar relacionado con temas de infertilidad a nivel de astrología médica, de todas maneras, tanto en el hombre como en la mujer. Claro, puede que haber esa investigación allí, sí. Sí, sí. De hecho, justamente con Rodrigo Alcázar, que es un médico astrólogo, vamos a hacer una charla de Lilith en la astrología médica, porque también es un arquetipo no explotado, por decirlo de alguna manera, en la astrología médica. Puede aportar mucho. Yo lo he visto en situaciones también que tienen que ver con los órganos femeninos, con los órganos reproductivos o sexuales, los senos, el útero, la vagina, ¿sí? Con procesos de cambios, con transformaciones a nivel hormonal, desórdenes hormonales, ¿sí? También, porque Ovarios es una luna. poliquísticos, por ejemplo, en caso de mujeres, ovarios poliquísticos, también los que hay Correcto, en representación correcto, de esa Lilith escorpión. correcto. Entonces, por supuesto. Bueno, acá tenemos otro personaje que me llama la atención porque él tiene a Lilith en Leo, si se fijan, en conjunción al medio cielo, en conjunción al nodo sur y en conjunción a Plutón. Ay. Por ejemplo, él, en su vida normal y en su vida como gobernante de Rusia, más allá de la polémica que pueda suscitar el personaje, ¿cuál es la relación que tiene con lo femenino? Yo no lo conozco personalmente, no es mi consultante, pero se le ve con pocas mujeres a Putin, ¿sí? En su entorno no se sabe, si tiene pareja o no, no lo sabemos. No suele saberse mucho de las mujeres de su vida, ¿sí? Ahí hay una represión de lo femenino, ¿sí? Entonces, y siempre está rodeado de hombres. Bueno, ahí uno puede ver un poco también esa Lilith oculta muchas cosas. Hay muchos temas que, por más que esté en Leo, hay alguna parte de esa Lilith que sin duda la puede mostrar, pero hay otras partes que son muy misteriosas en él, ¿sí? Porque Lilith también representa lo enigmático que puede hacer un personaje, todo el misterio que puede estar rodeando el aura de un personaje, ¿sí? La mancha o la reputación de un determinado personaje, ¿sí? Con una Lilith en Leo, pero también aparece claramente también Lilith junto a Plutón y se ve el tema del apego al poder con esa Lilith y ese Plutón. Pero ahí hay muchos temas que o pueden estar reprimidos también con esa Lilith y ese Plutón, ¿sí? Entonces es Sí, interesante ver. pudiéramos sumar allí, Úrsula, en el caso de Putin, con esa conjunción que vemos de Lili y Plutón, él padeció de mucho bullying cuando era adolescente, ¿no? Él vivió bullying, era un personaje que él mismo se catalogaba que era debilucho, ¿no? Que era una persona que siempre se metían con él, y de alguna manera él juró y perjuró que eso no iba a volver a pasar. Y claro, cuando una persona ya jura que se va a volver fuerte para que no se metan más con él, él nunca quizás se imaginó hasta qué punto llegaría esa fuerza, llegaría a tener tanto poder para que se convirtiera en alguien temible. Pero fíjense cómo la parte inconsciente, ¿no? De alguien que vive tantas humillaciones, que vivió tantas humillaciones cuando era jovencito, luego esto lo convierte, lo transforma y lo vuelve en una figura arquetipalmente que se quiere, o sea, que se quiso convertir y se convirtió en alguien temido, ¿no? En alguien que hoy en día no es temido por aquellos que le hacían daño, sino es temido a nivel mundial. Entonces, vemos también esa configuración o eso que puede recrear Lilith
más allá de la represión, ¿qué pasa cuando alguien supera las represiones lilíticas de su mapa y las convierte o destapa, ¿no? Esa válvula, que siempre hablamos de la válvula que está allí condensando. ¿Qué pasa cuando destapa esa válvula y deja salir toda esa energía? Y dependiendo cómo la convierta o hacia dónde la dirija, en qué se puede reproducir dicha energía. Si en una energía beneficiosa para la persona y para quienes le rodean, o en una figura demoníaca, ¿no? Que es muy arquetipalmente lo que también siempre nos atribuye una conjunción Lilith-Plutón. Claro, claro, ¿no? Es potente esta conjunción. Y de hecho, Putin creo que perdió a su abuela en una guerra porque cuando fue, creo que para la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial puede ser. Segunda, seguramente. La Segunda Guerra Mundial perdió a su abuela porque sitiaron la ciudad donde él estaba viviendo y ahí se murió su abuela, ¿sí? Se murió de hambre. Porque al sitiar una ciudad no se permite que entren los alimentos, no se permite que la ciudad se abastezca. Y eso es sitiar una ciudad. Para eso se sitió una ciudad. Interesante. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Dua Lipa tiene a Lilith en el ascendente. Y además, ella es del signo de Leo con Venus en conjunción al Sol. Entonces ella en este minuto, en su carrera, está viviendo todo un momento de destape también. No sé si han visto a Dua Lipa, de hecho se asoció con esta diseñadora que es la hermana de Versace, ¿cómo se llama? Donatella. Se asoció con Donatella Versace y ahora le sacaron una Barbie a la Dua Lipa, que es su doble cuántico, y ahí está con este tránsito de Venus y de Lilith, que representan dos mujeres, ¿sí? Dos mujeres. Quería solamente compartir porque resulta curioso que justo ahora que está con un tránsito de Venus y Lilith en Leo y una Venus Star Point en Leo, le hagan una Barbie a la Dua Lipa. O sea, no es coincidencia, ¿sí? No es coincidencia. Bien, acá tenemos a Taylor Swift. Ella tiene a Venus en Acuario, entre el signo de Sagitario, tiene a Lilith en Escorpio, en el medio cielo. Fíjense que también tiene una Lilith bastante prominente. Taylor Swift todavía no se ha casado, tiene 33 años, ¿sí? Ahí vemos mucho la Lilith de ella. No creo que sea un tema importante en este minuto, sobre todo con la gran gira que está haciendo ahora, porque en el caso de ella, en Leo, ¿qué es lo que tiene? Por ejemplo, tiene los nodos. Y es ahí donde la Venus Star Point y el paso de Lilith están haciendo que ella se empodere mucho más. Tiene a Leo en la casa 8, ¿sí? Está rigiendo la casa 8, Leo. Y por lo tanto, todo este movimiento que ella está viviendo la está empoderando como artista, porque es un empoderamiento importante para los artistas, la Venus Star Point y la Lilith en Leo. Es la mujer que está haciendo el tour más importante del mundo, más grande, más millonario del mundo, es decir, ahí es la casa 8 lo que está viviendo ella con este tránsito. Simplemente para compartir de qué manera podemos ver este arquetipo, sobre todo cuando se une con Venus. Y este año ya hemos tenido dos conjunciones de Venus y Lilith. El primero fue el día 28 de junio, se produce la primera conjunción. Ese día se celebró la fiesta del orgullo gay, que más allá de que cada uno tenga sus preferencias o no, Leo habla de la fiesta, de celebrar desde el corazón lo que te apasiona, más allá de que cada uno tenga sus preferencias. El día 8 de agosto es la segunda conjunción de Lilith y Venus y es el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Son dos diosas de la sexualidad, ¿sí? Simplemente quería
mostrarles ahí la sincronía entre el cielo y la tierra. Qué maravilla. Y por último, vamos a tener la tercera conjunción en Virgo, que es el 9 de octubre. Y el 9 de octubre se celebra el Día Internacional del Arte Rupestre. Muy Venus y Lilith en Virgo. Del arte rupestre, ¿sí? Es decir, todo el arte primitivo, porque Lilith también es un arquetipo de lo primitivo salvaje. ¿Cómo se pintaba? ¿Cómo se hacía el arte rupestre en aquella época? Se hacía con sangre, con orina, con pichí, con tierras de color. O sea, estamos ahí totalmente en la energía, con secreciones del cuerpo, incluso hasta con caca. ¿Por qué? Porque todo tenía color. Y eso es el arte rupestre. No habían pinceles, no existía la acuarela, no existía el óleo, señores. Eso era el arte puro y salvaje, el arte rupestre. Entonces se celebra esa expresión artística que es rudimentaria y que relata las primeras experiencias de la humanidad. Entonces, bueno, ahí Y eso va a estar con hicimos la un lindo conjunción Venus-Lilith-Virgo. Venus-Lilith en el grado 0 de Cero. Virgo el día 9 de octubre. Grado 0, grado 0, grado 1, sí. Grado 0 con no sé cuántos minutos, pero Ujú. entre el 0 y el 1, ahí se va a producir. Así que los virguitos, Bueno, Juan Carlos y Úrsula, virginianos. yo Hacer ya arte estoy, rupestre. yo ya estoy Hacer lista. arte Venus, rupestre, por favor. por favor, yo ya estoy esperando a Lilith, pero ahí con los brazos abiertos, mi sola, y la va a abrazar, ¡pum! Y va a hacer brillar a esa mujer bruja, salvaje, Y a un Juan Carlos salvaje también. ¿Te feminista, imaginas ahí la voy a a Juan hacer Carlos igual. salvaje, rupestre, el 9 de octubre, una semana después del Congreso? ¿Cómo va a salir Juan Carlos Gómez de allí? Llega uno, justo cuando estoy llegando a Colombia de nuevo después del viaje a Palma. Buenísimo, buenísimo. Maravilloso Entonces, encuentro, querida Úrsula. Qué Buenísimo, buen resumen, qué Úrsula. buenos Una belleza. análisis. entonces la invitación es que dentro de la oscuridad o de la sombra que pueda representar Lilith, siempre va a haber luz en la oscuridad, siempre va a haber una revelación. Por eso Lilith es reveladora de muchas cosas que estaban en la oscuridad, y cuando hace el tránsito en el signo de Leo se empieza a revelar muchas cosas que no estaban conscientes o muchas cosas que estaban ocultas salen a la luz, y por eso ahí viene la riqueza que puede aportar Lilith en esa revelación, porque ahí uno dice, wow, no había visto eso, porque ahí la sombra se revela la sombra. Entonces a las mujeres yo les Excelente. diría que no le tengan miedo a su Lilith, sino más bien que trabajen con el arquetipo de Lilith para romper esquemas que las estén limitando, o romper esquemas para ser auténticas. Lilith habla de una autenticidad pura y rústica, es decir, yo nací desnudita, yo soy así, te gusta o no te gusta, pero esta soy yo. Entonces es la autenticidad, Lilith. Obviamente que a muchos les puede molestar tu autenticidad, pero da lo mismo lo que diga el resto. No importa lo que tú seas, ser auténtico. Qué maravilla, Úrsula. Y también, Juan Carlos, recordando que esta va a ser la ponencia de Úrsula en el Congreso Almas, la ponencia que nos va a presentar del mito a la astrología sobre Lilith, y va a tener un taller maravilloso que es el pentagrama de Venus. Así que Úrsula Cosmic va a estar power en el Congreso Almas. Bueno, el segundo Congreso Almas, segunda vez. También Úrsula con nosotros, una gran referente y una persona también auténtica, una mujer con mucha fuerza, con mucha energía y con un conocimiento tan fresco que transmite. Yo
disfruto muchísimo los programas contigo, Úrsula. Los disfruto, tomo apuntes, aprendo también muchas cosas que luego me gusta investigarlas y agregarlas en mis investigaciones y te lo agradezco enormemente. Ha sido un programa contigo muy, muy rico, de verdad que No, sí. y a esto le sumo eso, ¿qué tal la fuerza de Úrsula Paz? Además tiene apellido Paz, porque eso pero Úrsula Paz subiendo al escenario en Almas, esa voz, esa firmeza, es toda una leona. Sí. Su ascendente, Leo. Sí. Una verdadera leona. Bueno, y te esperamos ya pronto, Úrsula, en el Congreso Almas. Los días, bueno, tú llegas ya, ¿tú llegas qué día? ¿El 26? El 27. El El 20, 28 es el el taller. Llego el 27. Tú 27. llegas el 27 de septiembre. Sí, el 28 de septiembre es el taller de Úrsula en la mañana, día jueves, sobre el pentagrama de Venus. Y los días 29 de septiembre, 30 de septiembre, 1 de octubre, el segundo Congreso Almas. Úrsula tiene su ponencia el domingo en la tarde. Una ponencia. Y recordar que todas estas ponencias, así tal cual como hoy hemos abordado esta temática, en el Congreso las vamos a vivir, son vivenciales, es una experiencia que nos llevamos, como decía anteriormente Úrsula, nos las llevamos en el cuerpo, nos las llevamos en el alma, no es solamente una experiencia donde vamos a vivir, a nutrirnos de información, de conocimiento, sino que lo vamos a poder compartir y poder integrar todas estas prácticas, todos estos conocimientos a nivel personal y también a nivel grupal. Por eso es una experiencia inmersiva el Congreso Almas. Bueno, Pues, gracias a ustedes dos. Ya estoy contando los días para la llegada a Palma, que esto sea una fiesta, una celebración, y volver a encontrarlos va a ser un placer exquisito. Completamente. cuenta regresiva, menos de 25 días para estar en Palma de Mallorca. Cuenta regresiva para el retorno solar de nuestra querida Úrsula Cosmic, cumpliendo años el 4 de septiembre, sí. Cuenta directa con Juan Carlos Gómez, que está de Está de cumpleaños el día de cumpleaños. hoy. ¡Bravo! Así Cuenta que todo es cero. una Queridos, fiesta, todo es Sí, una toda una fiesta, fiesta. todo es una fiesta. Qué bonito. maravilloso encuentro. Les envío un gran abrazo. Gracias a toda nuestra Igualmente, audiencia que estuvieron muy atentos y muchas nos gracias vemos a en la una próxima audiencia. Claro que oportunidad. sí. Gracias. Chao, hasta pronto. Chao. Chao.